Bienvenidos a Marvalaur. Hoy viajaremos a la Inglaterra del siglo X para conocer la vida y el escandaloso reinado de Edwig, conocido también como Edwig el Bello. Su ascenso al trono y los desafíos que enfrentó, desde conflictos familiares hasta disputas con la poderosa iglesia, lo convirtieron en una figura controvertida. ¿Fue Edwig un rey incomprendido y mal juzgado, o alguien cuyo carácter y decisiones realmente pusieron en riesgo su trono? Acompáñennos mientras descubrimos la historia de este joven monarca que, a pesar de su breve reinado, dejó una marca en la historia inglesa. Edwig, también conocido como Edwig o Edwig el Bello, fue rey de Inglaterra desde noviembre de 955 hasta su muerte en 959. Era el hijo mayor de Edmundo I y su primera esposa, Aelfgifu. Edwig perdió a su madre en 944 y a su padre en 946, cuando este fue asesinado al intentar rescatar a su senescal. Al ser él y su hermano Edgar demasiado jóvenes para gobernar, el trono pasó a su tío Edward, quien, a pesar de su mala salud, reinó hasta su fallecimiento a principios de los 30 años, dejando finalmente el camino libre para que Edwig asumiera el trono. Edwig ascendió al trono de Inglaterra en 955 a los 15 años y falleció en 959 antes de cumplir los 20. Las pruebas sobre su reinado son ambiguas y limitadas, lo que ha generado notables diferencias entre historiadores en cuanto a su carácter y las políticas que implementó durante su gobierno. Cuando su tío y predecesor, el rey Edward, falleció, una de sus peticiones fue ser enterrado en un monasterio benedictino reformado, como Glastonbury. Sin embargo, fue sepultado en la antigua catedral de Winchester. Se dice que Edwig pudo haber intentado evitar que la tumba de su tío se convirtiera en un centro de poder para opositores como Dunstan. Además, se afirma que Edwig despojó a su abuela, Eadgifu, de todas sus propiedades, posiblemente debido a que ella era la principal beneficiaria en el testamento de Edward, lo que pudo haber provocado en Edwig resentimiento hacia su influencia. Al inicio de su reinado, Edwig tuvo conflictos con Dunstan, abad de Glastonbury y futuro arzobispo de Canterbury, a quien exilió a Flandes. Se dice que Edwig fue coronado en Kingston upon Thames, probablemente a finales de enero de 956. Tras la ceremonia, se celebró un banquete en honor al rey y sus principales magnates, entre ellos Oda, arzobispo de Canterbury, y Dunstan. El primer historiador de Dunstan relata lo siguiente. Una mujer de buena cuna y su hija adulta, que esperaban conseguir un matrimonio de Edwig con una de ellas, lo perseguían con propuestas indecentes, y Edwig ofendió a los nobles reunidos al abandonar la fiesta para acariciar a estas mujeres. Oda instó a que lo llevaran de nuevo a la fiesta, pero casi todos los nobles temían ofender al rey, y solo Dunstan y su pariente Cinesige, obispo de Lichfield, tuvieron el coraje de enfrentarse a su ira. Como los nobles habían pedido, entraron y encontraron la corona real, brillante con el maravilloso oro y plata y las diversas joyas brillantes que la componían, tirada descuidadamente en el suelo a cierta distancia de la cabeza del rey, mientras éste se revolcaba vergonzosamente entre las dos mujeres como si estuvieran revolcándose en una pocilga repugnante. Dijeron al rey, nuestros nobles nos han enviado para pedirte que vengas lo antes posible a ocupar el lugar que te corresponde en el salón y que no te niegues a mostrarte en esta feliz ocasión con tus grandes hombres. Dunstan fue el primero en reprender a las mujeres tontas. En cuanto al rey, como no quería levantarse, Dunstan extendió la mano y lo sacó del lecho donde había estado con las mujeres, le puso su diadema y lo llevó a la compañía real, separado de sus mujeres aunque fuera por la fuerza. Se cree que estas dos mujeres se pueden tratar de su posterior suegra y esposa, llamada Aelfgifu. También el historiador Bartford, en su biografía, Vida de San Oswaldo, afirmó: Edwig, quien llevaba una vida malvada, como suele hacer la juventud inmoderada, amaba a otra mujer como si fuera su propia esposa. Se fugó con ella, y Oda, el tío de Oswaldo, fue a caballo a la casa donde ella se alojaba, la agarró y la sacó del reino. Luego instó a Edwig a abandonar sus malos caminos, y a partir de entonces el rey se arrodilló ante Oda con rostro afligido. Algunos historiadores interpretan esta historia como una variante del relato sobre el matrimonio de Edwig, mientras que otros sostienen que podría ser el resultado de la combinación de diferentes relatos acerca de Edwig y sus amantes. Sea como fuere, en 958, el arzobispo Oda de Canterbury anuló el matrimonio de Edwig con su esposa, argumentando que ambos eran parientes demasiado cercanos. Durante los primeros meses de su reinado, Edwig emitió más de 60 cartas de transferencia de tierras, un número sin precedentes en Europa hasta el siglo XII.
Este hecho ha sido interpretado por algunos como un intento de ganar apoyo o recompensar a sus seguidores, en detrimento de la antigua guardia del reinado anterior. Es posible que Edwig estuviera vendiendo privilegios, permitiendo a los terratenientes transformar tierras familiares, que ya eran propiedades hereditarias y estaban sujetas a alimentos, rentas y servicios a la corona, en tierras de propiedad privada exentas de la mayoría de las obligaciones. Aunque esto generaba ingresos inmediatos, a largo plazo reducía los recursos de la corona. Sin embargo, muchas de estas propiedades habían sido recientemente objeto de estas cartas reales, lo que indica que ya debían haber sido tierras de propiedad privada. Esto sugiere que, en algunos casos, Edwig pudo haber estado apoderándose de propiedades y vendiéndolas u otorgándolas a sus favoritos. La gran cantidad de cartas podría indicar que Edwig necesitaba comprar apoyo, aunque los antecedentes son escasos para confirmarlo. A pesar de las concesiones, la riqueza de la corona era tan considerable que éstas no parecen haber agotado significativamente sus recursos. Parte de la hostilidad hacia Edwig probablemente se debió a su decisión de promover a sus amigos a altos cargos, como Senescal e Ealdormen, en detrimento de la antigua guardia, que incluía a figuras como Dunstan, quien fue exiliado del reino poco después. Estos nombramientos fueron acertados al elegir a hombres provenientes de familias establecidas. En el ámbito religioso, Edwig ha sido objeto de críticas por su supuesta antipatía, irresponsabilidad e incompetencia. Durante siglos, se le ha considerado hostil hacia los monasterios. Sin embargo, muchos historiadores consideran que esta percepción es injusta. Esta visión fue ampliamente aceptada hasta el siglo XX, pero en el siglo XXI, algunos historiadores han defendido a Edwig, mientras que otros argumentan que su carácter y los eventos de su reinado siguen siendo ambiguos debido a la existencia de evidencias contradictorias. En 957, el reino de Inglaterra se dividió entre Edwig, quien retuvo el territorio al sur del Támesis, y su hermano Edgar, quien asumió el control de las tierras al norte. Los historiadores debaten si esta separación fue planificada desde el inicio del reinado de Edwig o si surgió como resultado de una revuelta exitosa por parte de sus opositores. Aunque no hay pruebas de rivalidad entre los hermanos, existían desacuerdos. Poco después de convertirse en rey de Mercia, Edgar convocó a Dunstan de su exilio y expresó su desaprobación por el trato de Edwig hacia su abuela, restaurándole sus propiedades cuando ascendió al trono de Inglaterra en 959. Se sabe poco sobre Edwig después de la división del reino, salvo algunos nombramientos adicionales de señores laicos en altos cargos. Edwig falleció y fue sepultado en la nueva catedral de Winchester, construida por Eduardo el Viejo como mausoleo real. Aunque ilustres antecesores como Alfredo el Grande y el propio Eduardo el Viejo descansaban allí, Edwig fue el último monarca en ser enterrado en este lugar, lo que asoció su reinado con el legado de sus célebres ancestros. Tras su muerte, todo el reino pasó a manos de su hermano Edgar. Las opiniones sobre Edwig son contradictorias. Algunos contemporáneos lo consideraban un gobernante incompetente, abandonado por los mercianos y los northumbrianos con desprecio. También lo describían como un joven libertino que abusaba de su atractivo físico con un comportamiento lascivo. Algunos contemporáneos se mostraron más comprensivos. Su cuñado escribió que, por su gran belleza, recibió el apodo de «el bello» de la gente común. Gobernó el reino continuamente durante 4 años y merecía ser amado. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Edwig de Inglaterra. Si disfrutaron esta exploración de la historia anglosajona, no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse más contenido sobre los personajes y eventos que marcaron el pasado medieval. Déjenme en los comentarios qué opinan de Edwig. ¿Piensan que fue un rey incomprendido o alguien superado por las circunstancias? Hasta la próxima, aquí en Marvaloud. Nos vemos.